Eh, que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Sean bienvenidos acá a este nuevo tema. Hoy pues me encuentro con mi hermana Carol Aguilar. Que el Señor le bendiga, hermana. Bienvenida. A todos los que no me conozcan, Jorge. mi nombre es Jorge Vázquez y empezamos un nuevo programa acá que creo que ha sido de gran bendición. Las sesiones anteriores han sido de una gran bendición, de una enseñanza muy preciosa, muy hermosa. Realmente el tema que hoy tenemos, la administración de los padres a los hijos, parte 3. Yo creo que es algo que siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad, hermana Carol? Amén. Y cómo es que avanza y vaya como evolucionando, ¿verdad? Ahí sí que la necesidad que tal vez nosotros, que sé yo, tal vez en los años 97, donde yo nací, para el 2005, tal vez, en esos tal vez desde el lapso casi de 10 años, a la necesidad que tal vez los niños tienen, tal vez puede ser la misma, pero tal vez en un grado mayor, tal vez. Amén. Tal vez han sido expuestos a situaciones que tal vez en mi generación fue tal vez triste, lamentable, pero ahora tal vez ha sido de una manera muy violenta, tal vez muy severa. Tal vez han tenido que enfrentar situaciones de miedo que uno dice, wow, en serio, los niños, ¿cómo es que aún siguen siendo niños, verdad? No cabe decir que el Señor tiene una cobertura hermosa sobre los niños. Ay, sí que uno dice, wow, realmente, ay, sí que el Señor es el que está en medio de eso, porque uno realmente dice, ¿cómo es que ellos aguantan? Pero es el Señor el que está ahí con ellos y creemos que es así. Pero el tema lo tiene hoy a mi hermana. Hermana, ¿cómo está? Amén. Gracias, Jorgito, te agradezco mucho. Le doy gracias a Dios por la bendición de estar aquí nuevamente. El Señor ha puesto en nuestro corazón esta serie de programas en relación a la administración que los padres tenemos la responsabilidad de hacer. Y como tú has dicho, pues ha sido gran bendición. La verdad es de que me encantaría que aquellos que no han visto los programas anteriores se actualicen y que puedan ver los anteriores para que lleven una secuencia, aunque todas las administraciones pues son cada una con sus características, pero sí todas hemos dicho que se interrelacionan, ¿verdad? Sí, amén. De hecho, antes de continuar, creo que en la descripción del video podrán encontrar las anteriores partes para que sea un poquito más fácil encontrarlas. Hermano. Amén. Amén. Pues como tú bien dijiste, es el programa número 3, ¿verdad? Que ya se dieron 2. Y solamente pues como un pequeño resumen para aquellas personas que no han visto los anteriores, nosotros hemos estado hablando a través de la misericordia de Dios, porque la verdad es que solo Él pone el querer y el hacer en el tiempo. Amén. ¿Verdad? Y pues le damos gracias a ese Dios poderoso que tenemos, a ese Dios hermoso que no nos deja, que siempre está pendiente de nosotros y de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a poder ver en el transcurrir de este tema cómo Dios ha dispuesto en su corazón tener la palabra correcta en el tiempo correcto. Y pues como anteriormente lo he dicho, muchos papás, los que son padres, a veces nos hemos escudado en que no hay un manual, ¿verdad?, de paternidad y recurrimos a la psicología, ¿verdad? Sí, así es. Muchas veces recurrimos a la psicología y pues no es malo, realmente no es malo, siempre y cuando esté fundamentado en la palabra del Señor. Sí, amén. Porque también tenemos casos bien difíciles de entender, pero existen profesionales psicólogos que no tienen ese fundamento y llevan a los padres y a los hijos al error, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber de que es Dios realmente obrando en la vida del profesional. Así tiene que ser, porque de lo contrario puede ser de que nos lleven y nos encaminen a algo que no es de Dios. Incluso la apertura de puertas, ¿verdad, hermana? Situaciones, por ejemplo, tal vez solo mencionar algo, por ejemplo, meditaciones, muchas veces se receta, ¿verdad? Como que fuera una medicina, ¿verdad? Como que fuera
dice, pues usted tiene que meditar a tal hora porque esto, ¿verdad? Hablando de psicología. Entonces hay que tener cuidado porque realmente se puede abrir una puerta a algo que pues, no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Ahí sí que se le puede abrir la puerta incluso a cuestiones de las tinieblas que uno después dice, ¿y pero por qué me comporto así? ¿O por qué mi hijo se comporta así? Si antes de por gusto lo vivía ahí, se me puso peor, ¿verdad? Porque se da esa situación. Sí, amén. Y es que como padres, ahí sí que tenemos esta oportunidad de no solo cuidar a nuestros hijos, sino enseñarles cómo van a ser ellos de grandes. O sea, cuando dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo no se apartará de él, no solo es venir y darle la palabra, enseñar. Y sí que eso implica en todo, ¿verdad? Amén. Eso es cierto, Jorgito, la verdad es que sí. Bueno, y continuando con el tema que hoy nos trae, pues hicimos un pequeño resumen sobre los anteriores y en el primer tema pues hablábamos sobre las diferentes clases que hay de ministración, de las cuales los padres tenemos responsabilidad sobre los hijos. Hicimos más o menos un recuento de unas 5 ministraciones, aunque sabemos que hay un poco más. Pero las más importantes, tratamos de tocar los temas más importantes. Y también hablamos que hay preventivas, o sea que si hacemos un buen trabajo como administradores y como gobernadores de nuestra casa, vamos a poder evitar la última, que es una administración curativa que puede hacerla un padre, ¿verdad?, en la casa. Esa la vamos a dejar un poquito más adelante. Hemos estado tratando las anteriores y en el segundo tema pues ya nos involucramos en la primera administración, que fue la administración espiritual, donde nosotros pudimos descubrir que es necesario tener el temor del Señor para poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? El Señor nos dio varios ejemplos de cómo personajes de la Biblia nos enseñaban cómo hacer una buena administración. También que tenemos nuestros errores, pero Dios en el camino nos ayuda a resolver los tropiezos que tenemos, sí, y encontramos, y Él nos guía, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que somos pues seres humanos, ¿verdad?, con diferentes dificultades que traemos los padres desde la niñez. Entonces tenemos que resolver muchas veces primero nuestros problemas para poder entender a nuestros hijos, ¿verdad? Hablamos también sobre la importancia de la buena administración espiritual y que definitivamente los padres tenemos que estar sanos, bien preparados en ese ámbito espiritual, y eso es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es de que realmente todos tuviéramos esa capacidad espiritual para poder oír y escuchar la voz del Señor a través del Espíritu del Señor, que eso es bastante importante. La verdad es de que yo sé que hay muchos padres de familia que han podido resolver problemas de los hijos a través de una administración espiritual adecuada y sin llegar a ser religiosos, sin llegar a ser legalistas. Lo más importante realmente es tener la comunicación directa con el Espíritu Santo. Y cómo Él, a través de su gran amor, porque la verdad es que es misericordia, cuando Él nos avisa, cuando el Espíritu Santo está en el asunto, Él nos avisa, Él nos da visiones, sueños, como para decirnos alerta en esto, ¿verdad? Alerta. Eso es lo lindo de estar en el Espíritu. Sí, amén. Realmente es algo, bueno, tal vez no experimentar, sino vivirlo, ¿verdad, hermana? Poder tener esta parte de poder saber y conocer cómo es el corazón y máximo de nuestros hijos. Muchas veces no sabemos y tal vez resulta esta situación que hasta como que nos da miedo el acercarnos a nuestros hijos y decirles, ¿qué te pasa?, ¿verdad? Cuando él tal vez es a gritos, digamos, así que a gritos pero callados, ¿verdad?, lo están haciendo.
porque a veces nuestros hijos así son, a veces no nos dicen las cosas porque tal vez tienen temor que los regañemos o temor que les vamos a decir, y tal vez, más que todo es eso, ¿verdad? Me van a regañar, mejor no digo nada y me callo. Pero no, el Señor en su misericordia realmente se muestra hacia nosotros y nos viene a mostrar cómo es incluso la situación espiritual que está viviendo nuestro hijo. Cuánto no más, pues nuestro hijo tal vez ya adolescente, que está, qué sé yo, pasando tal vez a una etapa de los 16, 17, 18 años, cuánto más, una situación incluso difícil, qué sé yo, en la universidad, una situación difícil en donde está estudiando, o incluso la situación de ahorita. Tal vez algunos de nuestros hijos tal vez ni siquiera han salido, han estado encerrados desde que empezó esta situación hasta hoy y ya se están desesperando, y a veces la desesperación que los jóvenes tenemos no la mostramos así, sino que es en un 2x3, ¿verdad? Como que algo nos cayó mal y de repente estallamos. Entonces ya es algo de preguntarse, ¿verdad? Pero el Señor, con su infinita gracia y su amor, a través de su Espíritu nos muestra y nos va revelando. Incluso cuando pues ya tenemos ese ambiente ya creado para una administración que ya propicio para que se dé, el Señor nos empieza a dar y a dar y a dar, y uno dice, ¿y por dónde empiezo? Dice a veces, pero el Señor también nos va dando la pauta, ¿verdad? De cómo va a ser el ritmo de desarrollar esa administración, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Definitivamente tú tocaste un tema muy, muy, muy importante, y es muchas veces que los jóvenes, los adolescentes, no tienen la motivación, muchas veces el estímulo de parte de los papás para comunicarse con los papás, ¿verdad? Y yo te escucho y me encanta escucharte porque sé que has alcanzado una madurez bien, bien linda, y eso lo ha hecho el Señor. Amén, gracias. Pues te escucho y veo en tus palabras lo que muchos quisieran decir, de jóvenes como tú o niños, ¿verdad? Esa impotencia de poder hablar, de tener la capacidad de hablar, porque a veces los mismos padres hemos callado a los hijos, los mismos padres no hemos ministrado una buena comunicación, y entonces al contrario, lo que hemos hecho es yo tengo autoridad y aquí nadie más, y etcétera, aunque vamos a hablar dentro de un momento sobre lo que ha estado sucediendo, ¿verdad?, últimamente con los jóvenes, pero muchos jóvenes crecen sin poder hablar en casa, y eso es fatal, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, este es un pasaje de la Biblia donde el Señor le habla a Abraham, y él dice, de Génesis 18:19, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto es muy importante mencionarlo nuevamente, porque para todos aquellos padres que anhelamos y deseamos realmente guiar a nuestros hijos correctamente, quiero decirles y recordarles que Dios le dio varias promesas a Abraham, y que todo aquel que en él confía y que hace su voluntad y tiene galardones. Hay galardones hermosos para los padres, ¿verdad? Aquellos que nos esforzamos realmente por hacerlo como el Señor quiere, ¿verdad? Hoy pues ya vamos a entrar a nuestro tema. Amén. El tema de hoy es la administración del testimonio, el testimonio de vida de cada uno de nosotros. Resulta que a nosotros, los padres de familia, pues se nos ha encomendado hacer un buen trabajo con los hijos, pero hay varias clases de administraciones, y hoy vamos a hablar sobre la administración del testimonio de vida, ¿ya? Cómo nosotros podemos ser un ejemplo, y para esto vamos a hablar un poco sobre qué es realmente un testimonio. Y un testimonio se refiere a lo que una persona afirma y da evidencias que ofrece, con las evidencias puede mostrar
la veracidad de lo que dice, de lo que hace, de un evento, ¿verdad? De lo que cree. En este caso, pues, la evidencia de lo que Dios realmente ha hecho en esa persona. Dice acá, es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que sirve para confirmar. Esto me llama mucho la atención. Dice, prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Cuando yo leía esto, pude ver el trasfondo de esto en nuestra vida espiritual, porque cualquier padre puede decir yo creo en Dios, ¿verdad? Pero si ese papá o esa mamá no lo afirma y no da pruebas de que realmente cree en Él, ¿verdad? Y que lo conoce, porque esa es otra cosa, y que es verdad lo que ella está transmitiendo sobre Dios, ¿verdad? Sí. Tiene que ser a través de pruebas. A través de pruebas, estamos hablando de evidencias, ¿verdad? De evidencias de que sí, lo que ella dice concuerda con lo que ella hace. Vamos a poner un ejemplo incluso aquí, ¿verdad, hermana? Por ejemplo, una persona que dice, qué sé yo, que conoce las reglas de etiqueta, ¿verdad? ¿Cómo se da? Pues cuando está comiendo, ¿verdad? Ahí se da cuál es el tenedor, el cuchillo, la cuchara, el vaso, en qué momento esto, en qué momento el otro, cuál es el plato que tiene que usar, cuál es el plato primero. Entonces, eso pues podría ser un testimonio y doy fe de que sí, yo sé etiqueta, ¿verdad? Pero una relación con nuestros hijos, pues también deben haber evidencias, ¿verdad? Deben haber esa muestra de, qué sé yo, de amor para el Señor también. La evidencia por ejemplo, predicar del Señor, por ejemplo, algo así. Y pues tal vez, no quisiera poner de mi ejemplo, ¿verdad? Pero recuerdo yo pues que muchas veces mi papá a veces decía, pues, yo no puedo predicar, decía, yo nunca voy a poder predicar, decía él, ¿no? Entonces recuerdo yo que hubo una temporada donde antes asistíamos, que pues siempre se daba esto, que el hermano no llegaba. Entonces, mire, hermano, ¿será que usted nos puede hacer el favor? Está bien. Entonces le tocaba, ¿verdad? Y le tocaba. Entonces, realmente, lo ponían a prueba. Exacto, realmente si tal vez él no hubiera abierto esta puerta, digamos, tal vez la oportunidad que yo tuviera pues fuera más difícil, tendría que luchar, tendría que hacer esto. Pero muchas veces eso es lo que como padres nos toca, ¿verdad? Abrir esa puerta hacia nuestros hijos para que ellos pues tengan esa facilidad de avanzar. Y el testimonio, cuanto más, el de venir realmente y mostrar esas evidencias. Mira, el Señor, qué sé yo, me sanó del alcoholismo, del tabaquismo, ¿verdad? Pues no es lo mismo decir, el Señor me sanó con un cigarro en la mano, ¿verdad? El Señor me liberó del alcohol con una botella en la mano. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces realmente debe haber una muestra en nosotros y un testimonio de que el Señor ha hecho algo en nosotros. Y cuánto más poder venir y de trasladarse a nuestros hijos. Qué sé yo, de que el abuelo y el papá y tal vez fueron borrachos y tal vez la generación anterior, pero el papá cortó. Amén. O sea, eso es algo que solo el Señor puede hacer. Amén. No es de venir y solo ponerle el dedo en la botella, ¿verdad? Sino realmente quitarle la botella y decir, esto te hace mal. Ya basta, ya no puedes seguir ahí. Eso es totalmente distinto. Y es el Señor el que hace esa situación. Amén. Amén. Sí, así es. Lo has descrito muy bien. Realmente nosotros probablemente traemos situaciones detrás que como tú dijiste, tenemos que darle un alto a eso, ¿verdad? Y eso es a través del amor y la misericordia del Señor. Y de pues sobre todo lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Dice Proverbios 13:17, el mal mensajero acarrea desgracia. Pero dice también, mas el mensajero fiel acarrea salud. Son dos cosas realmente se podría decir determinadas, porque o eres un buen mensajero o eres un mal mensajero, o das buen testimonio o das mal testimonio. Aquí no es a medias, no es a medias, es o sí o no, como dice el Señor, ¿verdad?
Entonces tenemos que preocuparnos de que seamos realmente un mensajero que va a dar bienestar a la casa, bienestar y salud a nuestra vida, a nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Dice que testimonio en latín significa demostración o evidencia. Lo voy a volver a repetir porque es necesario. En nuestro tema lo vamos a relacionar como ejemplo de vida, ¿verdad? En nuestro tema, en lo legal ya es otra cosa, pero en nuestro tema es realmente ser un buen mensajero y un buen ejemplo de vida, afirmando y confirmando con hechos para guiar. O sea, afirmando y confirmando con los hechos para poder guiar, mostrando con evidencias para testificar, que era lo que tú hablabas. O sea, testificar sobre lo que Dios hizo en mí, ¿verdad? Son las evidencias del cambio, ¿verdad? Porque no todo ha sido perfecto, definitivamente. Y convencer con pruebas que sí es verdad y justo lo que pretendemos enseñar. Asegurándonos con eso la autoridad para solicitar lo deseado de la otra persona. O sea, aquí, con todo, mira, este pedacito me fascinó porque me lo dio el Espíritu del Señor. Y quiero que aquellos que lo están viendo lo puedan escribir si pueden o lo puedan solicitar después. Amén. Y que lo estudien, porque de verdad les digo, esto me lo dio el Señor. Y me encanta cuando nosotros tocamos también el tema de la autoridad. Un buen testimonio de vida te va a dar autoridad sobre los hijos. Y vas a poder solicitar, según lo que el Señor me dijo, solicitar a tus hijos un buen testimonio de vida a ellos, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Bueno, el ejemplo pues, que podemos poner es igual al mismo Padre con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces él decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer, ¿verdad? Yo digo lo que mi Padre dice que diga, ¿verdad? Entonces realmente él no vino a hacer, aunque él mismo lo dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Entonces, o sea, veamos esa relación entre el Padre y el Señor Jesús, ¿verdad? Cómo era de cercana y tan íntima realmente. Que algunos tal vez comentaristas y algunas personas que predican dicen cómo es que el Señor había tal necesidad de comunicarse que en todo tiempo oraba, que en todo momento oraba. Entonces realmente el testificar incluso hacia los discípulos, que después los tomó como hermanos prácticamente, porque yo veo a los discípulos tomando el testimonio que el Señor les daba acerca del Padre, tomándolo hacia ellos y volviéndolo otra vez a entregar al resto de la iglesia. Amén. Entonces, ahora eso traduzcámoslo hacia nuestras familias, que eso sería el de un padre o tal vez una madre, incluso tal vez hasta un hijo, ¿verdad? Recibir ese testimonio y ahí sí que diseminarlo en toda la casa, que es algo que nos realmente... cuando uno ve el cambio en la persona y se ve que realmente, como me lo cambiaron, como dicen algunos, ¿verdad? O hasta como que me dieron a otro. Realmente esa situación, como dice hermana, cabalmente da una autoridad, porque uno dice, espérate, ya vino, mejor guarda eso. Entonces uno se da cuenta, porque hasta el mismo espíritu le dice, de aquí que pasó, como que hubieran guardado algo. Entonces, ¿por qué? Porque uno ya llega a mostrarse al resto de la familia, llega a mostrar un testimonio verdadero. Wow, él sí cambió. Y como que empiezas a esperar, ahí hay algo, pero eso pues creo que será otro tema. Amén, así es. Ahora, nos vamos a hacer una pregunta. Bueno, Dios a través de este tema me hizo muchas preguntas. Y entonces, dentro de esas preguntas, decía, ¿por qué es tan importante que las administraciones a los hijos se practiquen en el temor de Dios y sobre todo en el testimonio de vida en este tiempo? Hay muchas razones por las cuales es necesario que nosotros, los padres que aún no conocemos del Señor, que aún no hemos buscado la guianza del Espíritu Santo, busquemos esa oportunidad que todavía tenemos,
Y cuando digo busquemos esa oportunidad que todavía tenemos, es porque hace poco hablábamos sobre que Dios tiene límites. Y hemos estado viviendo últimamente muchos eventos que nos hablan de eso, Sí. que nos hablan de que Dios tiene límites, que tiene un tiempo, ¿verdad? Aunque Él no vive en el tiempo de nosotros, porque Él no tiene tiempo, para nosotros sí, fue necesario. Entonces, tenemos que saber de que es urgente que nosotros nos empapemos de la palabra del Señor Amén. para realmente hacer lo que a Él le agrada y poder hacer ese buen trabajo que es urgente que hagamos actualmente en nuestra vida por las cosas que se están viviendo. Entonces, vamos a comentarles que los científicos han estado estudiando las generaciones y las han dividido por años, ¿verdad? Más o menos son entre los 25 años que cada generación va cambiando, ¿verdad? Bueno, es un supuesto, realmente. No hay algo exacto, Sí. pero sí se ha estudiado que en lo que tú hablabas al principio un poco, de que las generaciones van teniendo sus propias características. Así es. Y lamentablemente, según los estudios, se ha ido degenerando todo lo que es el tema de la familia y la unidad, ¿verdad? Y pues han dividido las generaciones y les han puesto nombres y todo, ¿verdad? Yo pues ya estoy más viejita y entonces ya pertenezco a una generación anterior a la millennials, que le llaman a la generación Z, que es la que ahorita más o menos está dando vida, ¿va? Y pues los papás hemos estado creando generación millennials y generación Z, en mi caso, ¿verdad? Hemos estado formando hombres y mujeres en esas generaciones, ¿verdad? Bueno, se habla de una generación que ya en este momento pues empieza como a nacer, que es la generación alfa, que no tenemos mucha información en eso todavía porque están naciendo, pero pues yo escuchaba un poquito sobre ese tema y gracias al Señor oí muy buenos comentarios con respecto a eso. Sin embargo, yo lo tomo así. Cuando hablan de la generación Z, pues la letra lo dice, la última generación, ¿verdad? Es la última generación. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos a la puerta al final de los tiempos. Sí, así es. Entonces, yo decía, no es casualidad que en este tiempo se esté hablando de la generación Z, ¿verdad? No es casualidad. Dios todo lo tiene como que tan bien hecho. Y entonces yo no es por asustar a nadie, sino simplemente es para que pongamos atención en lo que a nosotros nos ha tocado hacer. Y es una bendición que el día de mañana nos presentemos delante del Señor y digamos, Señor, misión cumplida, ¿verdad? Te hice caso, te obedecí y pude recibir tu instrucción para hacer el trabajo que tú me mandaste a hacer. Porque antes de ser ministros, antes de ser evangelistas, maestros, todos los ministerios somos padres o somos hijos, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos una familia. Incluso es el primer ministerio que cada uno de nosotros tiene, la familia. La familia. Y hemos cambiado muchas veces el orden. Así es. Y eso a mí me ocupa mucho. Hemos cambiado el orden. A veces primero la iglesia, primero mi ministerio y de último mi familia, mi casa. Y no es así. Dios nos ha dado una familia, una viña.
Así es. para que nosotros la cuidemos. Sí, ¿verdad? incluso, tal vez, perdón ahí, pero incluso podamos ver cuál fue el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo. O sea, se calcula que empezó como a los 30 años, ¿verdad? Pero si regresamos atrás, ¿a qué se dedicaba? O sea, digamos, Jesús era conocido como Amén. el hijo del carpintero. Amén. O sea, del carpintero José. O sea, y después le Sí. llaman Jesús el carpintero. Entonces, prácticamente él era un hombre de familia, pues. Así es. Aunque también, pues más adelante dice, si quien no me ama más, ¿verdad? Y no niega, ¿verdad? O sea, el poner primero al Señor, ¿verdad? Eso está bien, la palabra lo dice, adorarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y después sigue diciendo. Pero es necesario que nosotros también dediquemos tiempo a nuestra familia. Sí. No es de venir, bueno, ahí está, ahí los tengo y hay que miren cómo salen solos. No, es todo lo contrario. O sea, como coberturas, como cabezas de hogar, cuánta responsabilidad tenemos, porque se nos dice, aquel que no provee para los suyos es peor que un impío. Y el proveer para nosotros no solo es llevarle su panito, también está ese alimento espiritual. Amén. Esa liberación espiritual, esa apertura que necesitan nuestros hijos para el propósito que el Señor quiere hacer en ellos. Amén. En nosotros está el ponérselas fácil o que les cueste, ¿verdad? Jesús, como tú decías, fue un hombre de familia. Así es. ¿Y dónde crees que se formó Jesús para su ministerio? En casa de sus padres. Sí. Y allí él estuvo siendo ministrado por sus padres, probablemente por sus hermanos después, o qué sé yo, por la relación que había entre ellos, etcétera. Sus inicios fueron realmente en un hogar, en una familia. Y ahí es donde Dios nos habla y nos dice, porque bien hubiera podido Dios mandarlo de una vez, ¿verdad? Y que empezara su ministerio, pero no lo hizo, porque Dios tiene un orden y Dios quiere que nosotros aprendamos de eso. Y Amén. Dios pone a la familia como un ente esencial. Así es. Él le da un valor primordial. Sí, incluso con cómo empezó la creación. O sea, si queremos ir cómo fue al principio, empezó con una familia. Con eso empezó. Entró la contaminación, eso lo conocemos y lo recitamos. Pero empezó con una familia, con un hombre y con una mujer. Sí. Ahí empezó todo. Sí, y algo bien lindo de que hiciste tocar mi corazón fue de que de las declaraciones espiritualmente hablando, que fue el tema anterior y que no tocamos este punto, sobre las declaraciones de los padres sobre los hijos. Así es. ¿Verdad? Yo sé que María, la mamá de Jesús, tenía bien claro quién era Jesús, por supuesto. Y estoy segura de que ella hablaba a su hijo sobre lo que él era, sobre lo que él iba a ser, sobre quién era. Y nosotros espiritualmente tenemos, por eso Dios ama la administración espiritual de los padres a los hijos, porque es como declarando los propósitos de Dios sobre los hijos, hablando palabra de Dios sobre los hijos. Por eso es que hay galardón para ellos, porque todo aquel que identifica como padre que debe de declarar bendición sobre los hijos, está formando, aunque el hijo en ese momento no lo pueda entender. Porque yo estoy segura que Jesús fue un bebé como cualquier otro bebé, era un ser humano, con divinidad, pero era un ser humano. Así es. Y probablemente Jesús no tenía tal vez la capacidad como niñito que era de entender lo que su mamá le ministraba. Pero así fue creciendo y se fue alimentando su espíritu. Y así somos nosotros. Todo lo que el Señor hizo en la tierra es un prototipo de lo que nosotros debemos de ser. Y en este tema de la familia es hermoso saber de que Él se ocupó hasta de eso. Así es. ¿Verdad?
de ser un bebecito, de ser formado y ministrado por dos padres que eran temerosos de Dios, ¿verdad? Que en lo ideal, pues... Lo fueron. Lo fueron. Y probablemente tuvieron sus desventajas en algún momento porque eran personas humanas. Pero lo lindo es que es importante que nosotros declaremos sobre los hijos quiénes van a ser. Y si uno cree lo que Dios tiene preparado para nuestros hijos, lo va a declarar con firmeza, ¿verdad? Como decía alguien, mi papá me recibía, cuando yo andaba loqueando, mi papá me recibía y me decía siervo de Dios cuando yo llegaba a las 2 de la mañana. Hijo del Altísimo. Y él se quedaba impresionado de que no lo regañaba, sino que le declaraba la palabra de Dios, que él había recibido, ¿verdad? Así es. Y es un siervo de Dios ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. O cuando Dios te da el mensaje de quién va a ser tu hijo. Eso es, tenemos que estar tan pendiente de eso, porque se lo vamos a estar diciendo, ¿verdad? Cuantas veces el Señor nos lo ponga en nuestro corazón, no hostigarlo, pero sí decirle, pero si que tú eres tal cosa, tú eres un ministro de Dios, tú eres un siervo de Dios. Yo a mi hijo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi pastor? Le digo yo a veces cuando hablamos por video, porque la verdad no lo tengo cerca, pero yo le digo, ¿cómo estás, mi pastor? Y él se sonríe, así va como que, ay, mi mamá. Pero yo sé que Dios pone en la boca de los padres la administración adecuada, porque Dios nos revela quiénes son nuestros hijos. Y es parte del testimonio que el mismo Señor Jesucristo pone en nosotros, ¿verdad? O sea, como veníamos hablando, aquí todo va relacionado. El Espíritu Santo muestra esto a nosotros como padres para que lo declaremos sobre ellos. Entonces nosotros venimos a ser como ese primer testigo, ¿verdad? Como Juan, prácticamente. Venimos a declarar el camino del Señor, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Juan. Pero entonces, ahora como padres venimos a declarar ese camino sobre nuestros hijos. Pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, etcétera. Qué sé yo, tal vez no un ministerio primario, ¿verdad? En nombre de Dios que sí, ¿verdad? Pero qué sé yo, tal vez el ministrar, qué sé yo, en un grupo de alabanza, o el ministrar en la danza, por ejemplo, cosas así. El que él sea el que él testifique en medio de la universidad, en medio del colegio, o donde él se desenvuelva. O sea, son cosas que el Señor le va poniendo en uno, y ahí sí que el único que pues las ata realmente uno como padre, pero el Señor en su misericordia las muestra. Pero como padres, como tal vez, disculpen tal vez otra vez la repetición, tenemos la habilidad o tenemos la capacidad o de que les sea fácil o que también que les cueste. Sí, mira, hay algo bien lindo y bien importante, es que no todos nacimos para ser ministros, ¿verdad? Primarios, como tú decías. Pero lo que sí es cierto es que todos nacimos para cumplir un propósito divino. Amén. Y eso es cierto. Y probablemente tu hijo no nació para ser un ministro primario, pero nació para ser un buen médico, por ejemplo. Sí, y cierto. tú tienes que declararle eso. Así es. ¿Verdad? O nació para ser un gran papá. Tú eres un gran papá, no vas a ser. Tú eres un gran papá, pues ya lo eres. Yo sé que sí. Yo a mi hijo muchas veces le bendigo y le digo, tú eres un hermoso papá. Y tiene sus inconsistencias, porque como todos, pero tiene muchas cosas hermosas. Y que él ha ido aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Como decías tú, a través de los testimonios que nosotros como padres podemos decir, porque mi pobre gordo no conoció muy malas consecuencias de nuestros actos, pero también a través de ese testimonio de vida, él ha aprendido mucho, ¿verdad? Entonces, continuando, retomando el tema de las generaciones, pues quería leerles un poquito sobre lo que dicen de las jóvenes de la generación Z. Uh-huh. Y dicen los estudiosos que estos protagonizan un cambio generacional más radical.
O sea, hay una serie de características radicales en ellos que la generación anterior. Si la generación anterior tuvo cambios, porque en ellos se empezó a conocer lo que era el avance de la ciencia acelerada, en la generación Z ha sido mucho más, ¿verdad? Y eso ha tenido consecuencias muy, muy, muy fuertes y muy duras. Estos jóvenes discriminan con dificultad la ingente información desjerarquizada y contradictoria que los bombardea al instante. Han sustituido la autoridad de sus padres y profesores por la de Google. Son poco proclives a estudiar carreras universitarias de cuya utilidad para sus vidas dudan, a la vez son globales. Desconfiados, precoces en el uso de la tecnología, narcisistas, este es un trastorno de personalidad, un trastorno mental. Y claro, dice acá, están hiperconectados todo el tiempo, ¿verdad? Pero algo que me impresiona, dice, soberbios ante la autoridad establecida, destacan por su tolerancia con los demás, entre comillas, porque dice, aunque su relación con el mundo se circunscribe, no pocas veces a una realidad meramente virtual. Su tótem es el smartphone. Necesitan con urgencia estos jóvenes un nuevo tipo de educación que les oriente en la vida. Estas son algunas de las conclusiones de un informe que hicieron los estudiosos sobre los jóvenes generación Z. Yo puse ahí el último salto, ellos pusieron el último salto generacional, esto impactó también mi corazón, el último salto generacional. Y pues fue elaborado por Distum Business School, es una institución que se encarga de esta clase de estudios. Bueno, cuando yo leo la palabra, y nos vamos a la palabra, vemos cómo esto se está cumpliendo. O sea, describen a estos jóvenes y la palabra me lo vuelve a repetir, me lo confirma. Díganme ustedes, ahora en este tiempo, ¿cuántas veces han visto ustedes que los catedráticos o los profesores de primaria, de secundaria, de diversificado, no digamos de universidades, han perdido la autoridad? Yo me quedé helada cuando mi nena, la que tiene como tu edad, ¿no? Llegó un día y me dijo, fíjate mami lo que ha pasado. Mi compañerito, ustedes son generación Z, ¿no? Mi compañerito se enfrentó al maestro y le dijo, usted me va a poner aquí la calificación que es, porque yo a usted le pago para que responda conforme a lo que yo creo que es. Y si no, yo voy a ver cómo hago, pero usted se va de este colegio. O sea, una situación así como que yo me quedé helada porque yo me recuerdo antes el respeto que para mí conllevaba presentarme delante de un maestro y hablarle. Y se perdió entonces. Lo que ellos describen es tan real. Es tan real. No digamos también en la familia, en la casa. Si nosotros no tenemos la autoridad, ¿quién la va a tener? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? Ellos necesitan ser instruidos, dirigidos, guiados realmente por algo mucho más fuerte, que es tener carácter fuerte o imponernos. Tiene que ser algo mucho más fuerte, porque esta lucha es espiritual. Amén, así es. Fíjense, hermana Carol, que cabalmente, bueno, yo sí lo he visto, incluso desde que estaba en básicos empezaba eso. ¿Y qué le pasa? Perdona la actitud, tal vez la forma, ¿y qué le pasa? Si a mí me tiene que poner 100 puntos y para eso le pago. Esa es la actitud que se ve entre los jóvenes de mi generación, ¿verdad? Entonces, realmente a eso agreguémosle tal vez la depresión que muchas veces se tiene por casa. Como que esa rebeldía y esa situación viene de casa.
realmente. Desde ahí viene, no podemos decir lo que no es así, que es algo extraordinario. ¿Qué están recibiendo Ajá, ellos? exacto. A eso nos referimos. ¿Qué están recibiendo ellos en casa para que vengan y no tengan el respeto por un maestro? Se los aseguro que Sí, si hubiera sido, qué sé yo, alguno de los maestros de generaciones atrás, en ese mismo tal vez se vuelve un rollo así y súper lo grande expulsan. y lo expulsa, exacto. Generaciones atrás. Pero ahora por situaciones que hay que ver, qué sé yo, el desarrollo del niño y que tiene que ver así, La ya sea, tecnología. exacto, la tecnología. Entonces, realmente, eso es un arma de doble filo. Está bien que se desarrollen, ok, pero ellos tienen que aprender que hay autoridades, que hay jerarquías, que hay situaciones en las cuales, pues, no es una democracia, pues. Realmente aquí, esto es una teocracia donde realmente nosotros servimos al Señor. Ahí sí que le adoramos y le servimos a Él, porque no vivimos a decir, bueno, está el Señor, pero fíjese que no me gusta, vamos a votar por otro Señor. No se puede. Realmente no se puede, porque el Señor, el Creador, nos ha dado este carácter a nosotros. Y ahí sí que si esta generación no conoce al Señor o no conocemos al Señor, realmente la generación que viene después de nosotros, ¿cómo será? Y aquí tal vez me pregunto, Va a ser no, mejor. exacto, en el nombre de Dios que sea mejor, ¿verdad? Pero ahí sí que perdonen que tal vez a veces soy algo pesimista, pero aquella parte donde el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, por ejemplo. Imagínense, así que es algo que nos tenemos que preguntar nosotros como esta generación que somos y a la que viene también. Si hay más de alguno ya ahí viéndonos, cómo tú te estás desarrollando, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, dentro de las características, bueno, me impactó también que la misma sociedad pide, de la gente madura, pide que por favor se establezcan algunas formas de guiar a estos jóvenes, que la misma sociedad pide que se chequee qué se está haciendo con esos jóvenes. Hemos llegado a cosas tan fuera de... Cuando hablaba del tótem del smartphone, el teléfono quiere para los jóvenes, así como que si yo no lo tengo, no vivo. Si yo no lo poseo, me siento infeliz. Hemos llegado a esos extremos en los que es como un amuleto. Antes el tótem era como amuleto que usaba la gente, de objetos y cosas espirituales. Pues el enemigo lo ha usado así. Sí, es cierto. Y cuando el papá le quita el teléfono al hijo, es una cosa terrible y muchos han tenido crisis nerviosa. Se ha dicho de que ya esto es un apego anormal, ¿verdad? Sí. Anormal. O sea, el enemigo siempre va a usar cualquier cosa para evitar que nuestros hijos abran sus ojos espirituales. Y nosotros como padres tenemos la obligación de regular eso, porque nosotros somos los que estamos formando, ¿verdad? Entonces sí, necesitan bastante ayuda. Pero vamos a hablar de lo que la palabra dice con respecto a esta generación Z. Amén. Dice 2 de Timoteo 3, 1 al 8. También debes saber esto. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Wow, si no. Sí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, los narcisistas, que mencionaban los estudiosos. Así es, cabrón. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, yo puedo, soberbios, blasfemos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Él mira de lejos a los soberbios. Así es. Entonces, qué urgente es que nosotros estemos trabajando como padres en la administración de nuestro testimonio en los hijos,
Si ellos miran esa soberbia en nosotros, lo que tú decías, ¿qué le estamos qué ven esos muchachos para actuar así ante sus autoridades? ¿Qué están viendo en su casa? Y dice, blasfemos. O sea, imagínate, eso ya es algo bien tremendo. Dice la palabra de Dios de que en estos tiempos se enfriará el amor al Señor, ¿verdad? Desobedientes a los padres, dice. O sea, yo me quedé con la boca abierta, yo que es lo mismo. Y tal vez los que lo estudiaron tal vez ni siquiera conocen de esto. Ingratos, impíos, sin afecto natural, ni siquiera natural, porque nosotros los humanos somos afectivos por naturaleza, muchos, ¿verdad? Pero dice sin afecto natural, o sea, como que la tecnología y la ciencia los ha acaparado tanto que ya no hay para ellos nada más importante que estar actualizados, que estar a la vanguardia en sus teléfonos, en lo que se está aprendiendo a través de los... Se han acomodado de una manera terrible. Y dice algo más fuerte, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Cuántos juegos hemos visto en los últimos tiempos que han hecho estragos como hasta la muerte, ¿no? De algunos jovencitos. Y tú lees eso, crueles, que no tienen sentimiento y no miden ni les importa medir las consecuencias de lo que sus acciones pueden provocar. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, infatuados, nada real, todo es una como fantasía, amadores de los deleites más que de Dios. Es impresionante la relación que hay entre lo que dice la sociedad, los científicos, y lo que dice la palabra del Señor. Sí, es como una confirmación de lo que hemos estado viviendo. Aquí es prácticamente la confirmación, ¿verdad?, de lo que la misma palabra dice. Y es que realmente esta situación, toda esta parte que pues, la hermana Carla pues, nos acaba de leer, realmente describe una generación que se ha ido levantando, pero no lo veamos tanto pero es que él sí está tranquilo, no, veamos cómo es su comportamiento dentro de las redes sociales, hablemoslo tal cual. ¿Dónde ellos se mantienen? En las redes sociales. Ahí se mantienen, ahí sí que los que llegan a tener, qué sé yo, un choque ya en la realidad, de decir, mi papá era el que realmente era el que me mantenía haciendo todo eso, eso es un choque para ellos. Y después empieza esa frustración. Por ejemplo, entonces el llegar a chocarse con eso, porque eso es un choque, es un impacto así de una manera grande, ellos realmente se dan cuenta, pero hasta llegar a ese punto. Pero mientras tanto, son cabalmente lo que la palabra de Dios dice. Y ahí sí que tal vez no en todo se mostrará ello, pero sí se muestran características así. Y esto lo que más me llama la atención es el sin afecto natural. Realmente el afecto en cuanto a por qué sé yo, tener el afecto de una persona, no, ya no es así. Realmente, incluso con cuestiones sexuales, ya los estudiosos han dicho que hasta ha bajado la vida sexual dentro de esta generación. ¿Por qué? Porque es la misma razón, la tecnología. O encuentran otras formas de satisfacer sus necesidades sexuales. Exacto. O sea, les enseñan otras formas no naturales. O sea, es impresionante cómo el hombre se ha ido corrompiendo en este tiempo. Pero lo que sí es cierto es que los que podamos trabajar en ello, tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar, unirnos. Ahí sí que en el fundamento de Dios, para poder trabajar en contra de lo que hoy está haciendo pedazos la vida de nuestros hijos, porque al final ellos no son felices.
Exacto. Al final empiezan con problemas psicológicos. Miren, está comprobado que nació un nuevo problema psicológico en relación, por ejemplo, a la necesidad de mantenerse conectado en el teléfono. Es una cosa terrible, pero ya hay una enfermedad con respecto a eso. Les entra depresión, algunos quieren morirse, matarse, es una cosa terrible. Entonces es algo diabólico realmente, cuando no tenemos el control sobre los hijos, ¿verdad? Entonces, viendo todas estas características que ya se ven en esa última en la generación Z, nosotros tenemos que ver que ya a nuestros hijos les cuesta la comunicación directa. A nuestros hijos les cuesta mantener una comunicación, una relación verbal personalizada con los demás. Pero no puede ser que muera en casa. Sí, no puede ser que muera en casa porque por eso quería que viéramos esto, que viéramos lo que está sucediendo en la actualidad, que veamos en dónde estamos inmersos, que veamos cuál es realmente nuestra realidad y que podamos ver qué podemos hacer para cambiar esto, porque esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Así es. Dios en su diseño no era esto lo que Él ama, no es esto lo que Él ama. Entonces, ¿por qué entonces ahora se hace también urgente que nosotros como padres demos testimonio? Yo no puedo exigirle a mi hijo, mire mi hijo, usted tiene horario para usar el teléfono, ¿verdad? Si me miran a mí todo el tiempo en el teléfono, yo no puedo exigir lo que no doy, ¿verdad? Sí. Tener respeto por los hijos en relación a eso. Yo entro del trabajo, ok, yo tengo trabajo donde tengo que estar conectado, sobre todo ahora porque el trabajo lo hacemos en casa, casi la mayoría. Entonces, yo tengo que estar conectado en horario y explicar, mis hijos, yo no los voy a poder atender de tal, porque tengo que hacer trabajo. Pero que te agarren viendo pornografía, o que tu hijo te vea viendo pornografía, o que tu hijo te vea viendo, qué sé yo, chicas, o sea, o las mujeres también, porque ha llegado a tal extremo todo que ya las mujeres estamos casi que están al nivel de los hombres, ¿verdad? En relación a toda esa corrupción que hay. Y entonces, nuestro testimonio es importantísimo para que ellos se sientan realmente enfrentados, confrontados. Sí, es cierto. ¿Verdad? Esto lo estoy haciendo mal, pero porque yo veo que esto es lo que se hace en casa, ¿verdad? Y ahora tenemos la gran oportunidad de tenerlos más tiempo en la casa. Esto es la bendición de Dios. Tener la oportunidad de tener a los hijos en la casa es una bendición. Así es. Porque vamos a poder hacer muchas cosas, pero hoy estamos hablando de la administración del testimonio y entonces estamos hablando de lo que realmente ellos miran, ¿verdad? Y que ellos prefieren ver lo que tú estás haciendo que oír lo que tú le vas a decir. Sí, eso es cierto, o sea, eso incluso a nuestros padres, ¿verdad? Tal vez, bueno, no es que no estén muertos, ¿verdad? Pero es que fue tal lo que también les enseñaron, o sea, ellos prefieren que se les enseñe, como cuando a un niño se le enseña a armar un rompecabezas, ¿verdad? Mira, tienes que poner esto aquí, mira, y esto acá. Entonces ya le llama la atención, ¿verdad? Porque dice, mi papá me está enseñando esto. Entonces vamos a ver, yo también salí. Así es igual. O sea, nosotros lamentablemente pues nos vamos más al ver, no al escuchar. Y aquí pues... Especialmente los jóvenes de este tiempo. Exacto. Y es que pues, podría ser algo pues contrario, ¿verdad? Entonces, es que el que no cree no es salvo. No es, mira, no nos vayamos tanto ahí. Realmente debemos de entender que el Señor nos ha dado la libertad realmente de poder llevar el reino de los cielos a toda criatura. Amén. Cuanto más ya nuestros propios hijos, o sea, son nuestros hijos. ¿Cómo vamos a permitir que se pierdan
El pastor una vez le decía, ¿cómo es posible que un ministro se pierda a la sombra de un púlpito? ¿Cómo es posible que tu hijo se pierda cuando está bajo tu cobertura? O sea, no es posible. No es posible que tú permitas que estas actitudes se empiecen a manifestar e intensificar más. Mira, si no le ponemos un alto a esto, si no le pedimos ayuda al Señor, que Él sea el que nos dé que la estrategia, la habilidad y todo esto, realmente con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Aquí, ahí sí que creo que por eso empezamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Es el Espíritu Santo al que necesitamos, a que nos ayude a testificarles a ellos, y también que nosotros pues podamos llegar a conocer qué es lo que ellos necesitan. Amén. Un abrazo. ¿Cuántos jóvenes no quisieran un abrazo, que sea, de sus padres? ¿Cuántos no quisieran que sea un beso de sus padres? Que tal vez no en la boca, pero tal vez en la mejilla o en la frente, qué sé yo, o el abrazarlos y tenerlos ahí. ¿Cuántos jóvenes no lo quisieran? ¿Cuántos jóvenes no quisieran tener incluso a sus padres juntos? Por situaciones de la vida, pues sucedió y ahí quedó. Pero tenemos esta oportunidad de guardarlos para el Señor y no guardarlos para que venga el enemigo y los despedace, tal vez. Sí. Y los lleve como que fueran niños de aquí para allá. No. O sea, discúlpenme que los diga de esta manera, pero son mis hijos. Yo no voy a permitir que ellos sean llevados por vientos de doctrina o sean llevados, qué sé yo. Es como que venga un extraño y los quiera robar. Solo que ese extraño no viene en forma física, sino viene tal vez como un ladrón, que de repente, y cuando ves, sigilosamente, así es, así viene. Y nosotros mismos los vamos orillando a eso, porque muchos papás, porque el bebé no te moleste, le da una palm. Sí, Yo he visto eso. Exacto. Para que me dejen paz, ya, Va, te doy esto. Pues. Y nosotros mismos los hemos ido llevando a amar más los juegos electrónicos, todas esas cosas, que a su entorno. Así es. A la gente que realmente los ama, ¿verdad? Porque al final así es. Bueno, entonces la palabra del Señor dice en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Cuando nosotros observamos lo que Dios nos está hablando acá, nos está diciendo, de nada te sirve tener a tus hijos en grandes lugares, en colegios demasiado caros, tener a tus hijos con todas las comunidades del mundo, si esos hijos saben que tu testimonio dice que no eres un buen hombre, que conseguiste eso de una manera corrupta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de nada te sirve exigirle a un hijo si tu testimonio no es lo que es. ¿Por qué? Porque el buen nombre va a mantener, va a honrar tu casa. Para los que no conocen mucho de Dios, tu buen nombre va a honrar tu casa, pero los que conocen de Dios saben que el buen nombre va a honrar a Dios. Y que la forma en la que nosotros vamos a poder, es una herencia que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Así es. El día de mañana no va a haber quien diga algo en contra de tu casa, ¿verdad? Porque al final el padre deja una herencia, o buena o mala. Claro. Y la gente, y no vas a escuchar tu nombre o tu apellido en boca de corruptos, sino que en boca de gente que ama a Dios. Amén. En boca de gente que hizo bien. Y eso es lo que realmente importa. La buena fama, dice, es mejor que el oro y la plata, porque hay gente que nunca tuvo nada materialmente, pero dejó una gran herencia. Sí, así es. ¿Verdad? Hay gente que hasta el día de hoy es tan recordada, tan amada, ¿verdad? Así es. Hay personas que no tuvieron nada, pero que hicieron cosas que transformaron el mundo.
dijeron cosas tan sabias que hasta el día de hoy se escucha hablar de ellos, Gracias. ¿verdad? Y para mencionar muchos. Entonces, que eso pase con nosotros. Amén, así ¿Verdad? es. Y a raíz de este tema, el Señor hacía varias preguntas a mi corazón y yo las plasmé acá. Y Él decía, ¿cuál es el testimonio que damos a los de nuestra casa, que hemos estado hablando? ¿Cómo somos realmente en casa? ¿Cómo somos en el trabajo? Porque aunque nuestros hijos no estén en el trabajo, ¿qué se habla de nosotros en el trabajo? Sí. Que yo no sé ustedes, pero digamos, yo a veces comparto con mis hijos cosas del trabajo. Pues mira, le pasó esto, o fíjate que esto acá, etcétera. Y ellos se dan cuenta cuál es mi actitud como compañera de trabajo, cuál es mi actitud como amiga. Esa es la administración que yo le estoy dando a mis hijos. Porque de nada me sirve a mí ser un buen padre si soy una mala amiga. Porque mis hijos se dan cuenta de cómo soy. Malacate. Pero hay gente mala. Sí. Y esa es la administración. Y va con los hijos y les dice, y les pueden decir, ay, es que fíjate, con aquel orgullo, va, yo le hice esto porque me cae mal. Y eso estamos ministrando al corazón de nuestros hijos. No hay nobleza en el corazón del padre y eso es lo que ministra al hijo. Si estamos, por ejemplo, en la iglesia, es otra administración, ahí sí se dan cuenta, porque si lo llevas a la iglesia, se dan cuenta cómo eres en la iglesia. Que estamos ministrando a nuestros hijos en relación a nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y Dios mío, hay tanto que ver en eso, de verdad, hermanos, porque el comportamiento de nosotros les está a ellos formando a través de nuestra vida, ¿verdad? Y por eso es tan importante ser iguales en casa, en el trabajo, en la iglesia, donde estemos, tener la capacidad de poder amar igual, de poder responder a la necesidad de alguna manera se puede decir igual, porque tal vez no es lo mismo porque son ámbitos diferentes, pero responder ¿cómo respondería Jesús En esa situación. en esa situación y en ese lugar? ¿Verdad? Así es. Entonces, esa es la verdadera administración. Así es. Entonces, realmente, pues, aunque quisiéramos seguir, pero ya llegamos al final, ¿verdad? Pero es que es un tema bastante apasionante y bastante grande. Realmente solo hablar de esta tercera parte. Que ya la vamos a dividir en dos. Exacto, realmente, pues realmente quisiéramos seguir, pero por causa de tiempo y pues para no agotarlos también a ustedes, Sí. quisieran que tal vez mandaran sus preguntas y sus aportaciones si quisieran, ¿verdad? Ahí pues estarán ya pues en pantalla el número de teléfono, por si no es el 54 74 47 79. Si estás fuera de Guatemala, el número de área es 502. Realmente quisiéramos ir con este tiempo, con este momento tan precioso, pero ya hemos abordado bastante el tema y creo pues ahorita pues nos tocaría ya la solución, ¿verdad? Así que ya vamos entrando en materia, pero les quisiera pues invitar a la siguiente oportunidad. Estaremos pues siempre tratando este tema. Ha sido de mucha bendición para nosotros, hermana Carol. Gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros y compartir esto que el Señor le da. Gracias hermanos. Seguimos en esto porque es muy importante que nosotros como padres nos preparemos y sobre todo que aprendamos. Créanme que cada palabra que el Señor pone en cada tema, yo me quedo admirada, yo me quiero sí que ministrar con ustedes. El Señor a través de esos temas me ha enseñado que Él tiene en la palabra todo. Amén. Que el que quiere encontrar realmente la riqueza de la palabra,
la encuentra. Amén. Así es. Y que si ustedes como padres quieren ser diestros, quieren entregar buenas cuentas delante del Señor, el día que nos presentemos, que va a ser muy pronto, hermanos, de verdad, yo le decía a mi pastor, nunca había estado tan cerca la venida del Señor. Así es. Siempre lo hemos estado esperando, pero ahora ya lo tenemos cerca. Entonces tenemos un pequeñísimo trecho, y el Señor me lo dijo así, es un soplo. Así es. Así me dijo, es un soplo, solamente lo que falta. Entonces, no estamos hablando de 3, 2, 4 años, no sabemos exacto. Yo lo puedo presentir, y mi sentir es muy próximo, pero realmente lo importante es qué vamos a hacer en ese soplo, en ese intervalo. Lo vamos ¿verdad? a aprovechar, ¿no? ¿Verdad? Lo vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar esto. Porque el Señor decía, ahora tienes todavía la oportunidad. Así es. Más adelante ya no habrá oportunidad. Se va a cerrar el libro. Así es. Hermano, se va a cerrar el libro y nadie lo va a poder abrir. Entonces, pongamos caso en esto que esta oportunidad. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanitos preciosos, ustedes estudian en su casa. Me hubiera gustado dejarles todas las, pero no se me ocurrió hasta ahorita, en este momento, y la próxima lo voy a hacer, dejar las citas en la última pantalla, el último pantallazo, para que ustedes lo busquen y ya estén enterados de lo que se va a hablar posteriormente, porque sería buenísimo, ¿verdad? Amén. ¿Está bien? Pero en la próxima lo vamos a hacer. Fue un gusto, fue una bendición el poder estar con ustedes. Yo me gozo, de verdad, créanme, me hace tan feliz el poder hablar de estos temas, porque son básicos. El poder expresar esto porque eso nos va a dar vida, y va a dar vida a los hijos, a los jóvenes. Hoy en la mañana yo le decía al Señor, nuestros jóvenes, por favor, Señor, nuestros jóvenes de último tiempo tienen que ser sacados de un sistema para poder hacer el propósito del último tiempo. Ellos son el propósito de Dios en el último tiempo. ¿Amén? Y nosotros somos los que tenemos que guiar a estos jóvenes. Amén, así es. Solo que no sé si vamos a hacer una oración pequeña para terminar. ¿Y la haces tú, la hago yo? Si quieren, oro yo, hermana, ¿verdad? Amén. Entonces, así que ahí donde estés, inclina tu rostro, y ahí, si has tenido tal vez alguna situación difícil en tu corazón, hoy pues incluso puedes mandárnosla siempre, como te digo. Así que, Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, hoy delante de ti te damos las gracias, Señor, por este tiempo de preparación, este tiempo tan bello de tu palabra, Señor, por este alimento fresco que has traído. Y hoy, Señor Jesús, venimos delante de ti pidiéndote hoy, Señor, las fuerzas, Señor, el discernimiento, las estrategias, Padre Santo, para poder ministrar tu palabra hacia nuestros hijos y aún los hijos espirituales, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que haya un testimonio en nosotros vivos, Señor, que sea tu espíritu, un espíritu profético, Señor, que testifique a las generaciones que hay un Dios que todo lo puede hacer, que hay un Dios que está extendiendo misericordia y salvación hacia todo ser, hacia toda criatura. En el nombre de Jesús clamamos, Padre Santo, para que ese fuego sea encendido en cada uno de nuestros hijos, Señor, en cada una de nuestras generaciones futuras, Señor, que sea encendido ese fuego de tu Espíritu, ese fuego, Padre Santo, que queme aquella grosura y que queme todo aquel pecado que haya venido a asediarlos. En el nombre de Jesús, que esa luz resplandezca en la oscuridad y en las tinieblas que lo están acechando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Así que nos despedimos, amados hermanos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Bendiciones. Amén.